Buenas, mi nombre es Isabel Velázquez del grado noveno y el día de hoy voy a hablarles acerca de la dictadura militar de Rojas Pinilla y el Frente Nacional y sus gobiernos. Gustavo Rojas Pinillas, nacido en Tunja el 12 de marzo de 1900 y fallecido en Melgar el 17 de enero de 1975, fue un militar, ingeniero civil y político colombiano que tras un golpe de estado militar hacia el expresidente de este entonces, Laureano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es una forma de gobierno en la cual una sola persona gobierna con poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones. Esta persona puede promulgar y modificar leyes por su propia voluntad. Estas mayormente son controladas por fuerzas armadas, las cuales impiden cualquier forma de control democrática y social. Además de pues también ejerce la violencia sistemática en contra de la población, por ejemplo, encarcelamientos, desapariciones, torturas, represión, ya que pues el manejo autoritario del poder del Estado para mantener el orden político y social a toda costa ejercen este tipo de violencia. La dictadura militar de Rojas Pinilla fue un periodo en la historia de Colombia que ocurrió entre el año 1953 y 1957, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder de manera autoritaria tras un golpe de Estado. Durante su gobierno implementó medidas populistas y se promovió la modernización del país, aunque también se violaron algunos derechos humanos y hubo represión política. Gustavo Rojas Pinilla asume el poder de su presidencia el 13 de junio de 1953, frente al mural de Santiago Martínez Delgado. El Frente Nacional fue la unión bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de Colombia. Los líderes de ambos partidos firmaron un pacto político en el cual establecían el poder presidencial debía ser alternado, es decir, que un representante liberal y un representante conservador, cada uno iba a gobernar durante 4 años. El principal objetivo con este acuerdo político, más que todo, fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinillas y la crisis que experimentó este. Características del Frente Nacional. Una de sus principales características fue la sucesión de 4 periodos, es decir, 16 años de gobierno de coalición, es decir, la unión de los dos partidos políticos. También la distribución equitativa de ministerios, burocracia en las 3 ramas del poder público. Este periodo se caracterizó por la reconciliación de los dos partidos políticos con el fin de frenar la ola de violencia y restablecer la democracia que había sido suspendida durante la dictadura de Rojas Pinilla. Además de que el candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista, es decir, los dos partidos se ponían de acuerdo para elegir quién gobernaría en este entonces. La distribución era igualitaria y las curules parlamentarias se mantuvieron vigentes hasta 1968. El principal objetivo de todo esto, el Frente Nacional, fue la reorganización del país luego del régimen de Rojas Pinilla. Origen del Frente Nacional. El 1 de diciembre de 1957, la Junta citó a ciudadanos colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro. Mediante un plebiscito, el pueblo colombiano modificó la Constitución para permitir la ejecución del Frente Civil, lo que más tarde pasaría a llamarse el Frente Nacional. Después de realizarse y de inaugurar el sufragio, después de realizarse esta votación, ganó el presidente Alberto Lleras Camargo, el cual pues fue el primer presidente del Frente Nacional. Además, con este plebiscito como mecanismo de participación ciudadana, se le otorgó a las mujeres el derecho al voto y se aprobó el Frente Nacional. Gobiernos del Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo, este fue el primer presidente del Gobierno Nacional y pertenecía al Partido Liberal.
Durante el periodo de 1958 y 1962, este gobernó. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Aprobó además un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública, también proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos. Guillermo León Valencia. Este fue pues el sucesor de Alberto Lleras Camargo. Este asumió el poder en 1962 y le dio continuidad a los planes del gobierno de Lleras. Este intensificó lo que fue la construcción de vivienda, electrificación rural, además aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que diese una recuperación económica significativa. Con respecto a los movimientos insurgentes, este hizo grandes esfuerzos para terminar con los guerrilleros. Uno de ellos fue el bombardeo en 1964 que daría origen a las FARC. Carlos Lleras Restrepo. Este gobernó entre los años 1966 y 1970. Lleras Restrepo fue un político fundamental del Partido Liberal durante el siglo XX. Este se preocupó principalmente por la modernización del Estado colombiano y emprendió pues varios cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país. Dentro de esos cambios, los campesinos fueron tomados muy en cuenta, ya que gracias a esto se creó la que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y también se creó una reforma agraria que recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Además de que durante el gobierno de Lleras se impuso lo que fue la reforma constitucional de 1968 desde el inicio de su periodo. Lleras planteó pues varias reformas a la Constitución, lo que fueron algunas: fortalecer el poder presidencial, incluir la emergencia económica como una situación de excepción, prolongar por 4 años el periodo de representantes al Congreso y prolongar la paridad de liberales y conservadores 4 años más después del acabado Frente Nacional. Y finalmente, Misael Pastrana Borrero. Este fue el último presidente del Frente Nacional. Gobernó entre los años 1970 y 1974. Este tuvo que afrontar serios problemas de orden público, ya que se le acusaba de fraude electoral tras la derrota y finalización del régimen de Gustavo Rojas Pinilla. Consecuencias del Frente Nacional. Después de la caída del general Rojas Pinilla, una junta militar asume el poder durante un periodo de transición y en 1958 se reanudan las elecciones democráticas, en donde fue elegido Alberto Lleras Camargo como el primer presidente del Frente Nacional. A este régimen cerrado, el de Rojas Pinilla, se le acuñó la violencia guerrillera y conflicto armado colombiano. Después de la victoria del candidato del Frente, se vio empeñada o acusada por fraude electoral. Además de que después se derrocara a Rojas Pinilla, se frena la violencia bipartidista gracias a que se unen estos dos partidos políticos para hacer lo que fue el Frente Nacional. También surgen grupos al margen de la ley, también surgen nuevos grupos guerrilleros como las FARC y hay crisis económica puesto a que hubo mucha violencia y Colombia experimentó mucha crisis. Después de 16 años, el Frente Nacional termina, junto con la presidencia de Misael Pastrana, termina la alternación entre el gobierno de los dos partidos liberal y conservador.